Mi nombre es Patricio Díaz, uno de los pastores de la Iglesia Bautista Villanueva. Les saludo a todos y también, ¿no es cierto?, a aquellos que nos van a poder ver a través de las redes sociales. Cada día que estudio el libro de Josué, para mí se transforma en más emocionante, ¿sí? Si ustedes me preguntan qué tipo de películas son las que me gustan a mí, son las películas de acción, ¿sí? Yo le digo a mi señora, si en los primeros 5 minutos de película no hay sangre, se cambia la película. No, tampoco tanto, pero me gustan las películas de acción. ¿Y sabe qué? Es maravilloso estudiar un libro de Josué porque es un libro de acción, un libro en que están pasando muchas cosas, no solamente después, como vamos a ver más adelante, las batallas, las conquistas, sino que también es un libro que están ocurriendo muchas cosas. Hemos estudiado los 2 primeros capítulos y hemos avanzado muy poco en el tiempo, cronológicamente hablando, ¿sí? Y están ocurriendo cosas en medio de esta situación, ¿no es cierto? Capítulo 1, Dios llama a este hombre Josué y le dice: Moisés murió, ahora te toca a ti, ponte al frente, guía a este pueblo, cuentas con mi promesa, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Todo lo que pise la planta de vuestro pie, le dice al pueblo, es de ustedes. El pueblo llegó ahí a Moab. Y la semana pasada hablábamos, ¿no es cierto?, acerca de cómo el pueblo llegó a un lugar que se llamaba... Excelente, el único que viene a las clases, parece el único que viene a las predicaciones. ¿Cómo se llamaba el lugar? Sitim. Y ahí estaba el pueblo acampando, esperando las instrucciones de Dios. Recuerde que Dios le había dicho, ahora es el momento, le había dicho a Josué, ahora es el momento, levántense, vamos, prepárense, porque vamos a cruzar. ¿Qué es lo que hizo Josué cuando escuchó la voz de Dios y le dijo, prepárate? ¿Qué es lo que hizo? ¿Ah? Se preparó, por supuesto. ¿Y de qué forma se preparó? ¿Qué es lo primero que hizo? Esto es simplemente un repaso, ¿eh? ¿Qué es lo primero que hizo Josué cuando Dios le dijo, prepárate, vamos a cruzar? ¿Qué? Sí, pero eso se lo dijo al pueblo, a los principales, vayan, comuniquen esto al resto del pueblo, prepárense físicamente, emocionalmente, espiritualmente, ¿recuerdan? Pero ¿qué es lo que hizo Josué? Ahí está, muy bien, Rubén. Él tomó a 2 hombres y les dijo, vayan a Jericó y averigüen y vean qué pasa allí en Jericó. Y allí en Jericó estos hombres se encuentran con una mujer, una extraordinaria mujer, una mujer de fe, una ramera llamada Rahab, que los protegió, que hizo con ellos un pacto, que reconoció quién era Dios. ¿Y sabe qué? Después de esto le dijo, váyanse, escóndanse un par de días ahí en las montañas y después cuando ustedes vean que ya las aguas se aquietaron, crucen el Jordán y vuelvan donde Josué. Estos hombres llegaron donde Josué y le dijeron, esta es la papa, son nuestros, ¿sí? Ya los tenemos, Dios los entregó en nuestras manos, están muertos de miedo. Y llegamos a este punto, el capítulo 3. Y fíjense, si usted abre su Biblia ahí en el capítulo 3 de Josué, va a ver que Dios le dice, y Josué se levantó muy de mañana. Josué se levantó muy de mañana. Esta era una labor que requería un trabajo especial, una labor especial. Ellos tenían que prepararse, tenían que cruzar el Jordán. Y es por eso que ellos se preparan para esto. ¿Por qué? Porque este es un acto que requería un gran paso de fe. Yo quiero que se ubiquen, después vamos a ver nuestro mapita famoso, ¿no es cierto?, que se los voy a estar mostrando constantemente porque me encantan los mapas y porque ya hice un pacto especial con un amigo y le voy a estar mostrando mapas todas las semanas, ¿ya? Y fíjense, están ahí frente al Jericó, frente al Jordán. Y sabes que hay algo que nosotros no tenemos en cuenta, especialmente, ¿no es cierto?,
cuando leemos la carta así, o el libro en forma rápida, es que para ellos el cruzar el Jordán significaba un acto de fe, y un gran acto de fe. ¿Por qué? Porque una vez que ellos cruzaron, no había vuelta atrás. Una vez que ellos cruzaron, no había vuelta atrás. Ellos iban a cruzar el río y se iban a encontrar ¿con quién? Con los enemigos. Grandes ejércitos, ciudades amuralladas, ejércitos con carros, que era la mayor tecnología que había en ese momento militar, ¿no es cierto? Con carros. Ellos tenían que pensarlo bien, porque una vez que cruzaron, no había vuelta atrás. Y sabe que es maravilloso y es algo que es destacable cuando tú lo estudias, que Israel, yo se lo dije en algún momento, estaba viviendo una situación especial y estaba siendo marcado por una situación especial. Los israelitas estaban cruzando la tierra de Canaán, donde había una serie de pueblos que vivían allí. Los jebuseos, los amorreos, los gergeseos y todos los terminados eos que aparecen en la Biblia, ¿no es cierto? Que ellos iban a ser conquistados. Pero sabe que a diferencia del pueblo y de la nación de Israel, es que estos eran pueblos o reinos independientes. Lugares grandes, fuertes, con ejércitos, pero dependiendo de un rey. La diferencia es que ahora Israel está entrando a la tierra prometida como una nación. No son 12 tribus. ¿Sí? No son 12 tribus, es la nación de Israel. Y eso es lo que se marcó la semana pasada, cuando hablamos acerca de estas 2 tribus y media. ¿Recuerdan? Que cruzó su ejército con la nación y dejaron a las mujeres y a los niños al otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque esta era una campaña, algo que ellos debían realizar como nación, no en forma independiente. No es que, ¿no es cierto?, los de la tribu de Judá dijeron, ya nosotros nos vamos a apoderar de este territorio, los de la tribu de Benjamín dijeron, no, de nosotros de este otro. No, todos como una nación iban a cruzar. Y esto es lo que se marca bien importante, porque esto está marcando un sentido de nacionalidad que perdura hasta hoy en la nación de Israel. Una nación que ha sido perseguida durante toda la historia de la humanidad. Que hubo un momento en que todos pensaron ya desaparecieron, pero volvieron a surgir como una nación. ¿Y qué es lo que marca? Esa es aquí, desde este punto en adelante, entrando, cruzando la tierra prometida. Fíjense, la nación de Israel está ahí en Gilgal. Si ustedes ven el puntito rojo al ladito, está en Sitim. Y ellos están ahí, en ese lugar. Y dice que ese día, estando en ese lugar, Josué se levantó muy de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sitim y llegaron al Jordán y acamparon allí antes de cruzar. ¿Vuelve a traer en el mapita, por favor? ¿Sí? Cuando ellos están ahí en Sitim, al lado del puntito rojo está la ciudad de Sitim, ¿la ven? ¿Sí? Ellos hacen ese recorrido de Sitim al Jordán en un día. Se preparan y se paran frente al Jordán. Y ahí están frente al río. Si ustedes van al Jordán hoy, yo sé que... ¿A dónde está el hermano? Ahí está el hermano Jesús. Él tuvo el gran privilegio de estar ahí en el Jordán, ¿no es cierto? ¿Sí? Estuviste ahí frente a la zona de Jericó. ¿Sí? El Jordán es un río majestuoso, gigante, grande, ¿no es cierto? No, es un riachuelo pequeñito, en realidad. Si tú lo ves, puedes parar. Si tú te paras hoy frente al Jordán y dices, lo voy a decir, lo voy a manifestar en chileno, ¿eh? Después, las personas que no entienden que no son chilenos, después le piden la explicación a un chileno a su lado. Le ponen color. Le ponen mucho color. Bueno, pero ¿sabes este riachuelo? No, pero no es ese Jordán que estamos viendo hoy, no es el que estaban viendo los judíos. ¿Sí? No es el que estaban viendo la nación de Israel, el que estaba viendo Josué.
y después lo va a explicar más adelante el mismo Josué en su relato. Pero fíjense que aquel día Josué se levantó muy de mañana. Cuando los espías llegaron, le dieron aviso a Josué y le dijeron, estamos. Josué al otro día se levantó muy de mañana, dice, y le dijo, vamos, levantémonos y avancemos. Suena lindo, suena fácil, pero eran 3 millones de personas, recuerden. No es fácil mover a 3 millones de personas, pero estaba todo listo, se habían todos puesto de acuerdo, él había hablado con los jefes de cada tribu y cuando se levantaron, avanzaron. Esto ellos ya lo sabían, lo conocían muy bien, porque de esa forma también se manejaron durante 40 años en el desierto. Recuerden que ellos no se establecieron en un lugar en el desierto, fueron nómadas por 40 años en el desierto y salían, ¿no es cierto? Cada vez que el Señor decía, vamos, avancemos, Josué se levantaba, hablaba con los líderes y se movían, cada uno en un orden especial. Desarmaban el tabernáculo, ¿cierto? Cada uno así cumplía su función y avanzaban. Así que yo creo que no fue muy difícil decir al pueblo, avancemos, vamos. Y llegaron ahí frente al Jordán y acamparon allí frente al Jordán. Ahora quiero hacer un ejercicio porque es bien interesante que ustedes vean un poquito cómo se maneja, cómo es la cronología de los eventos, para que vean que no estamos manejando grandes cantidades de tiempo, posiblemente menos de una semana, y también la cronología es muy importante por lo que viene. Dios está preparando a la nación para algo importante. Así que fíjense cómo se van manejando los datos cronológicamente. Avancemos a la próxima. Según el capítulo 4, si usted da vuelta a su página, y el versículo 19 dice lo siguiente: el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental del Jericó. O sea que ellos cruzaron el Jordán, ¿cuándo? El 10 del día primero. Hay una fecha exacta ahí dada, ¿sí? El 10 del día primero. ¿Qué mes es el día primero? ¿Qué día es el mes primero, perdón? ¿Sí? El mes de Nisan, para los judíos, ¿no es cierto? Aunque en el tiempo de Josué era el mes de Abib, pero después le cambiaron el nombre, ¿cierto? Pero el mes de Nisan. El mes de Nisan es un mes muy especial para los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mes de Nisan se celebra la Pascua. ¿Cuándo? El 14. El 14 del mes de Nisan se celebra la Pascua. Y ellos estaban cruzando, ¿cuándo? El 10, 4 días antes. Y recuerden, para Dios no existen las casualidades. ¿Sí? Dios siempre hace las cosas con un propósito. Y dice que ellos cruzaron el Jordán este día, el 10 de Nisan. Pero sigamos un poquito la cronología y vamos avanzando porque quiero que retrocedamos 5 días antes. El 5 de Nisan es el día en que Josué, capítulo 1 y el versículo 11, dice, vamos a hacer los preparativos para el cruce. Y habla con los generales, habla con los principales de cada tribu y empiezan a hacer esos preparativos. Posiblemente al final del día 6 de Nisan es que él toma a los espías y los envía a Jericó, porque según el relato del capítulo 2, vemos que los espías llegaron a Jericó de noche. ¿Sí? La gente le dice al rey, vinieron unos hebreos de noche a ver la ciudad. Y ellos pasaron la noche allí, el 6, el 7 y el 8. 3 días, dice el pasaje bíblico, que estuvieron dando vueltas hasta que llegaron donde Josué y le dieron el informe. El 9 es el pasaje que estamos viendo hoy, donde Josué dice, se levantó muy de mañana y llegaron ¿hasta dónde? Hasta el borde del Jordán. Y el siguiente día, el 10, es el que cruza. ¿Ya? Tenemos la cronología en la cabeza. A mí me encanta hacer eso porque a veces uno cuando empieza a leer se pierde en el tiempo, piensa que van pasando mucho tiempo, largos días. No.
estas cosas van sucediendo una tras otra muy rápidamente, ¿sí? Muy rápidamente. Y llegamos a este momento, ¿no es cierto?, cuando dice versículo 2, y sucedió que al cabo de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento. Fíjense, Josué mandó a los espías el 6, al final del día 6. ¿Sí? Ellos llegaron el 8, posiblemente el siguiente día o en ese mismo día, el día 6, al final del día 6 o el 7, está ocurriendo esto. Pasaron todos por alrededor del campamento y, ¿qué dice? Todos los oficiales dijeron, en 3 días vamos a avanzar. En 3 días vamos a suceder. Y dieron órdenes al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor nuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándolo, partiréis de vuestro lugar y seguiréis. Aquí lo primero que tiene que hacer Josué es entregarle un mandato. El mandato es muy simple al pueblo. Vamos a avanzar porque yo quiero avanzar hoy día para que se acomoden, no los quiero asustar, pero acomódense, siéntense cómodos, ¿no es cierto? Porque vamos a avanzar 2 capítulos hoy día. ¿Ya? Entonces, si tenemos la EBF a las 3 de la tarde, no hay problema, porque está súper entretenido esto. ¿Ya? ¿Sí? Pero fíjense, ¿qué les dice Josué? Prepárense, vamos a cruzar en 3 días. ¿Sí? ¿Y cómo lo van a saber? ¿Cómo van a saber que estamos preparados para avanzar? Es que los sacerdotes van a tomar el arca y van a empezar a caminar hacia el río. Y cuando los sacerdotes levanten el arca y empiecen a caminar, ¿qué dice? ¿Vosotros qué van a hacer? Los seguiréis. Van a seguir el arca. Dice, versículo 4, sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de 2000 codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Bien interesante, porque recuerden que les decía que el Jordán en ese momento, y después va a decir que está en la época de mayor crecimiento. En la época de mayor crecimiento se desborda por las orillas, es en primavera que ocurre esto. ¿Sí? En primavera. La tierra de Canaán tiene 2 épocas de lluvia. ¿Sí? La lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Han escuchado ese concepto, no es cierto? Esas 2 épocas de lluvia, una en otoño y otra en primavera. Y ellos están en este momento en primavera, el 10 de Nisan. ¿Por qué decimos que en primavera? Porque el Nisan es el mes de la primavera. ¿Sí? Se llama Abid porque viene de la palabra que tiene que ver con los manojos de trigo. ¿Sí? Y por eso le pusieron ese mes, porque cuando ellos cosechaban el trigo y celebraban esta fiesta, las fiestas de primavera. Ellos están en esta época, en la época de mayor crecimiento del río. Y estaba leyendo un escritor que decía, esto es bien interesante porque posiblemente la gente que estaba al otro lado del Jordán, los que estaban del lado de la tierra de Canaán, estaban viendo a los judíos ahí, al otro lado del río. Pero ¿cuál hubiese sido su actitud? Decía este escritor. Probablemente hubiesen estado tranquilos. Porque dicen, ya llegaron hasta ahí, pero no tienen cómo cruzar. Así que por lo menos tenemos algunos días, quizás semanas, para prepararnos, para armar bien nuestro ejército, porque jamás van a poder cruzar. Mira cómo está el río. Pero Dios tenía una estrategia diferente. ¿Sí? Dios tenía una estrategia diferente y les pide a los judíos, cuando vean que el arca empiece a moverse, los sacerdotes se empiecen a mover con el arca, ustedes deben moverse. Pero hay una sola condición en esto. ¿Cuál es esa condición? No se pueden acercar más de 1 kilómetro. O, como dice el pasaje, ¿cuánto? 2000 codos. ¿Sí? A menos de 1 kilómetro, ese es el límite. Y cuando ustedes vean que el arca se mueve, muévanse con el arca. Esta distancia, ¿no es cierto?, obviamente es para
preservar esta reverencia que ellos tienen que tener con el arca. Recuerde que el arca es el mueble por excelencia en el tabernáculo, ¿sí? El arca es el único mueble que se encontraba en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Y allí era donde los judíos decían que estaba la presencia de Dios. Allí habitaba la presencia de Dios. Entonces ellos no podían acercarse a la presencia de Dios. Y ustedes van a ver ahí en los libros históricos un evento donde el arca era movida en un carro y el arca se iba a caer. ¿Y qué hicieron los hombres alrededor de ella? La afirmaron para que no se cayera. ¿Y qué dice la Escritura? Al momento murieron. Al momento murieron. No se podían acercar a la presencia de Dios. Pero cuando ellos vean moverse el arca, y fíjense, acuérdense, la semana pasada dijimos que no vamos a hablar mucho de simbolismo, pero este simbolismo es bien particular, es bien especial. ¿Por qué? Porque el arca representa la presencia de Dios. Y en cierta forma lo que les está diciendo Dios a los israelitas es: cuando vean que yo me muevo, ustedes deben moverse. Y el arca debería ir adelante, en la avanzada. ¿Sabes qué interesante? Es porque durante todo el movimiento en el desierto, el arca, ¿dónde estaba? Cuando la nación se movía en el desierto, el arca estaba en el centro del campamento, protegida por el pueblo. Pero esta vez Dios iba a marcarles el camino, iba a ir adelante. Esa inmediatamente es una aplicación que podemos sacar para nosotros, ¿no es cierto? Es que ¿qué debe mover nuestras vidas, querido? Nuestras vidas deben ser movidas solamente por Dios. Es a Él a quien debemos seguir. El pasaje continúa diciendo, ¿no es cierto? Versículo 5. Entonces Josué dijo al pueblo: consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y aquí viene otra enseñanza maravillosa, queridos. Es que nosotros debemos estar preparados para seguir al Señor. ¿Y cuál es la forma de prepararse? La consagración. ¿Alguien tiene Reina Valera? ¿Qué dice la Reina Valera ahí? Santificaos, ¿sí? Muy lento. Santificaos. ¿Y qué significa eso? Lo mismo que consagrarse. Consagrarse significa apartarse, separarse para una labor específica. Esta palabra se usaba para los mismos utensilios del templo. Las cosas que se utilizaban en el templo eran santificadas para ese uso exclusivo. Y Dios les dice a los judíos: conságrense. A través de Josué, conságrense. Dios los va a utilizar para una labor especial. Y fíjate, ¿cuál es el motivo de esa consagración? ¿Por qué? Porque vamos a ver el actuar de Dios. Vamos a ver que Dios va a obrar maravillas. Consagrado porque Dios va a hacer maravillas entre vosotros. Dios lo que está pidiendo de nosotros, queridos, es para actuar maravillas a nuestro alrededor, es consagración. Que tú puedas vivir santificado para el Señor. Estamos hablando de la santificación progresiva. ¿Qué significa esto? Mi diario andar en este mundo. Mi diario andar en este mundo. El Señor va a hacer maravillas, va a hacer cosas especiales, cosas sobrenaturales, cosas que superan a las expectativas humanas. Ellos los van a ver, mañana lo van a ver. No van a esperar mucho, pero fíjense, ¿cuál es el mandato? Sigue el arca, pero hazlo en santidad. Sigue el arca, pero hazlo en santidad. Querido, la única forma de seguir a Dios y seguir en la presencia del Señor, ¿cuál es? La santidad. La santidad.
Si tú no estás viviendo una vida santa, Dios no va a obrar maravillas. Vas a estar ciego, no vas a poder seguir a Dios. Y en un par de capítulos más adelante vamos a ver qué pasa en forma práctica. Cuando la nación dejó de seguir a Dios, dejó de seguir el arca. Pero el mandato es muy simple. El mandato es, sigue el arca. Hazlo en santidad. Y Dios toma a Josué aparte y habla específicamente con Josué y le da una promesa impresionante. Fíjense, versículo 7, el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Estaré contigo. Dios hace esta promesa a Josué y esta promesa se cumple. Vamos a ver después en el capítulo 4 y el versículo 14, cuando Dios cumple esta promesa a Josué y es exaltado delante de toda la nación. Pero Dios quiere mostrarles un milagro a la nación. Y al siguiente día, cuando ellos se levantan, los sacerdotes se levantan, toman el arca y avanzan hasta el río. Y ¿sabes qué? El único que podía comparar una situación con la otra, el único que podía, o los únicos que podían comparar cuando los judíos estuvieron frente al Mar Rojo, y esperando que Dios hiciera el milagro, o ahora que están en el Jordán. ¿Quiénes eran esos dos? Josué y Caleb. Josué y Caleb vieron el momento en que Moisés se paró frente al mar, alzó su vara y el mar se abrió, se dividió ante ellos y la nación pasó en seco. 40 años después, están nuevamente casi en la misma situación, ¿sí? Frente al Jordán. El Jordán que desbordaba. Y ahí están los sacerdotes con el arca. ¿Qué debían hacer los sacerdotes? Entrar al río. Entrar al río. ¿Cuándo se iba a secar el río? Cuando Josué dijera: ¡ábrete! O cuando los sacerdotes dijeran: ¡vamos! No. ¿Cuándo iba a ocurrir eso? ¿Cuándo? Cuando el arca cruzara, sí. Pero había un momento específico. ¿Cuál era? ¿Ah? Cuando los sacerdotes pusieran sus pies en el agua. Cuando los sacerdotes se mojen las patitas, es ahí que va a ocurrir que el río se va a secar. No antes. ¿Se dan cuenta que era un acto de fe? Eso es fe, querido, eso es fe. Creer a Dios, creer que las promesas de Dios son ciertas. Si Dios prometió, van a cumplir, van a cruzar en seco. Métanse al río. Pero todavía no está. Y muchas veces tenemos ese acto de incredulidad. Sí, Señor, yo te creo. Ya, abre el agua. Abre el agua que cruzo. Te creo. Y Dios te dice: no, eso no es fe. ¿Qué es fe? Métete al agua porque Dios prometió que iba a abrir el río. Y si te mojaste la patita al comienzo, ¿qué importa? Dios lo va a secar. ¿Y sabes qué ocurrió? Los sacerdotes entraron al río y caminaron hasta el centro del río y el agua, ¡pum!, se paró. No se dividió, se detuvo, dice la Escritura. Se detuvo. Fíjate, versículo 8. Cuando lleguéis a la orilla del agua del Jordán y os detengáis en el Jordán, entonces Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos, oíd la palabra del Señor vuestro Dios. Esto es lo que va a pasar.
Esto es lo que va a pasar cuando ellos lleguen. Versículo 15, y cuando los que llevan el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón, a una gran distancia en Adam, la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían hacia el mar del Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes entraron, se mojaron las patitas, ¿y qué pasó? El agua no se abrió, se detuvo. Se detuvo. ¿Dónde? Es tan específico, Josué da el lugar. Se detuvo en Adam, la ciudad que se llama Adam. Muéstrame el mapita que viene. Cuando hoy día, ¿ya? El mapita va a mostrar exactamente dónde está la ciudad de Adam, a 25 kilómetros al norte. A ver, ¿no es cierto? De Gilgal. Ellos estaban cruzando ahí justo frente a Gilgal, frente a Jericó. Estaban cruzando el río. El agua se detuvo en el norte, 25 kilómetros al norte, en esa ciudad de Adam. Y el río se secó desde ese lugar hasta el mar salado, dice la Escritura. Se secó totalmente. Se necesitaba un espacio grande para que pasaran 3 millones de personas. No era que el río se iba a dividir por un par de metros. No, tenían que pasar 3 millones de personas. Entonces, es una gran distancia. Pero fíjate lo maravilloso de esto y lo milagroso de esto, que es, no es que de repente el agua empezó a disminuir y no, el río se paró, como si hubiesen puesto una represa invisible y el agua se detuvo allí. Es lo que dice la Escritura. ¿Sabe que he visto varios comentarios, incluso varios documentales de esto, ¿no es cierto?, que explican el por qué ocurrió esto? ¿Y sabes cuál es la razón por la que ocurrió esto? ¿Por qué el agua se secó de esa forma en ese lugar? ¿Sabes por qué? ¿Cómo lo podemos explicar? No lo podemos explicar de ninguna manera, porque Dios lo hizo. Es un milagro. Y siempre yo que enseño, ¿no es cierto?, acerca de esto, digo, si tú tienes la capacidad de explicar o dar una razón lógica por la cual ocurre un milagro, deja de ser un milagro. Inmediatamente deja de ser un milagro. Si es un milagro, es una maravilla de Dios, algo que no podemos explicar, que no podemos entender. Recuerden, Josué le había dicho, conságrense porque Dios va a hacer maravillas. Va a hacer cosas que no podemos entender. Y las hizo. De tal forma que el río se detuvo allí. Se detuvo. Y los judíos cruzaron en seco. Y los judíos cruzaron en seco. Dios cumplió su promesa. Los sacerdotes estaban ahí parados en el centro del río y el pueblo cruzaba hasta llegar al otro lado. ¿Sí? Hasta llegar al otro lado. El capítulo 4 nos cuenta qué ocurre, cómo continúa la historia. Fíjense, dice, y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar, versículo 1 al capítulo 4, de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo, escoge a 12 hombres. 12 hombres, uno de cada tribu, un representante de cada tribu, tomen 12 piedras del medio del Jordán y sáquenlas, porque vamos a hacer un monumento. ¿Sí? Dios da un mandato. Dios hace un milagro, pero también Dios quiere que quede un monumento para él. En este caso, ¿cierto? Un monumento para esta situación. Y van a tomar esas 12 piedras y las van a trasladar. Fíjense que dice, escoged 12 hombres, uno de cada tribu, versículo 2,
y ordenar diciendo: tomad 12 piedras de aquí, de medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Los judíos iban a cruzar en seco. Una vez que todos cruzaron, estos 12 hombres iban a ir hasta el medio del río, iban a tomar estas piedras, iban a llevarlas consigo hasta el lugar del alojamiento. Y el lugar del alojamiento es Gilgal, después lo dicen, ¿cierto? Que queda más o menos 2 a 3 kilómetros de distancia del río. Y cada uno de estos 12 hombres debía llevar su piedrita, estos 2 kilómetros, 2 o 3 kilómetros, para hasta el lugar del alojamiento. ¿Por qué? Porque allí iban a hacer un monumento. Iban a hacer un monumento. Pero no solo esto, sino que Josué le dice a los sacerdotes que hagan un monumento ahí en medio del río también, con 12 piedras en medio del río. ¿Sí? Estoy avanzando para no leer todos los versículos, ¿cierto? Por amor al tiempo. Y dice: ¿cuál es el propósito de esto? Es que cuando vuestros hijos pregunten, cuando las personas que están a su alrededor pregunten qué significan estas piedras, ustedes tengan una razón para darle. Pero sabes que antes de hablar acerca de estos monumentos, antes de hablar de estos memoriales, porque realmente son monumentos que se transforman en memoriales después, lo que está haciendo Dios en este momento es bien interesante. Es porque, fíjate, Dios le podía haber dicho a los judíos: saquen 12 piedras y pongan a la orilla del río y hagan este monumento. Es más cerca. Toda la gente va a saber que algo pasó ahí en el río, ¿o no? Era como más lógico, pero Dios les dijo: no, tomen las piedras y llévenlas 2 kilómetros y hagan allá, en Gilgal, el monumento. ¿Por qué? ¿Por qué Josué hizo un monumento en medio del río si después el río lo iba a tapar? ¿Quién iba a ver el monumento? ¿Ustedes se hacen esa pregunta o yo soy el único que me hago esas preguntas? ¿Qué pasa ahí? Y sabe que yo leí varios comentarios, ¿no es cierto?, varias explicaciones, y realmente la única que me gustó y que me dejó tranquilo y que yo entiendo que es así, es simplemente, o la podemos resumir, son simplemente en una sola palabra: obediencia. Obediencia. ¿Qué es lo que Dios buscaba en su pueblo? Obediencia. Si Dios te pide hacer algo, comillas, sí, resáltenlo con negrita, con cursiva, como quieran, ¿no es cierto?, absurdo. Si Dios te pide hacer, comillas, algo absurdo, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Obedecer. En ningún momento preguntar: ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿De qué sirve un monumento que no se puede ver? ¿De qué sirve un monumento que no se puede ver? ¿De qué sirve un monumento que está a, 2 kilómetros de distancia? ¿Qué marca? Bueno, también, ¿no es cierto?, hay algo significativo en la ciudad de Gilgal que después vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero, querido, Dios está moviendo a un pueblo que está siguiendo a Dios, que está en santidad con Dios, que está queriendo obedecer a Dios y que tiene que obedecer a Dios, porque después Dios le va a pedir que conquisten una ciudad de una forma totalmente absurda, ¿o no? Y tú vas a ver, ¿no es cierto?, lo vamos a estudiar más adelante, en el próximo capítulo, ¿sí?, que Dios le va a decir: van a derribar los muros dando vuelta alrededor de los muros. ¿De qué está hablando?
Y hacer eso al lado de poner un monumento en medio del río no es nada. Pero ¿sabes qué? Hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando tú eres fiel en lo poco, ¿qué? ¿Dios dónde te pone? Sobre lo mucho. Dios está probando a la nación. ¿Son fieles? ¿Son obedientes en esto? Por supuesto que van a ser obedientes en lo otro. Y este monumento se transforma después en un memorial. Este monumento se transforma en un memorial. Cuando vuestros hijos pregunten, fíjate, le dice ahí en el capítulo 4, versículo 6, o el versículo 7 dice, versículo 6. Y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis. Y ahora, casi al terminar el capítulo 4, en el versículo 21, y dice, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo, este memorial, estos memoriales que son levantados, tienen un propósito educacional, podríamos decir, de recordar al pueblo qué es lo que Dios hizo, porque recuerda, el pueblo es muy, muy olvidadizo, ¿o no? Una y otra vez en el desierto. Pablo, citando esta misma idea, dice, lo tentaron hasta 10 veces a Dios. Y Dios les decía, ¿quieren pan? Ahí tienen pan. ¿Quieren comer carne? Les va a salir por la oreja la carne. ¿Quieren agua? ¡Pum! La piedra les dio agua. Fíjense qué maravilloso es el actuar de Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte una pregunta hoy a ti. ¿Dios ha hecho maravillas en tu vida? ¿Dios ha hecho maravillas en tu vida? Amén. Todos los que estamos aquí, sin duda, tenemos algo que contar. Tenemos algo que decir. ¿Cuál es el memorial que estás dejando? ¿Cuál es el memorial que estás dejando? Las personas que están a tu alrededor, tus hijos, tus amigos, tu familia, puede preguntar, oye, cuéntame qué es esto. Y tú puedes decir, pude ver el actuar de Dios. Porque es eso lo que dice Josué, fíjate, este testimonio, este monumento servía de memorial para que ellos vieran el actuar del Dios omnipotente, para que Dios vieran que Dios fue quien secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que pasasteis, dice el versículo 23, tal como el Señor nuestro Dios había hecho en el Mar Rojo. Dios es el mismo. Ese Dios omnipotente que secó el río hoy es el mismo que lo hizo hace 40 años atrás frente al Mar Rojo. Es el mismo Dios. ¿Quiénes cambian? Nosotros somos los que cambiamos. De hecho, Dios cambió a toda la nación. ¿Sí? Todos los mayores de 20 años que fueron incrédulos ante la promesa de Dios, cayeron allí en el desierto por su incredulidad. Pero hoy podemos ver a través de este monumento la omnipotencia del Dios que no cambia, que sus promesas son fieles. La fidelidad de Dios permanece. Dios prometió que íbamos a cruzar.
Recuerda, Dios prometió que íbamos a cruzar en seco. Ni siquiera se nos embarraron los zapatos. Ni siquiera se nos embarraron los zapatos. Cruzamos en seco el río. Dios cumplió. Dios cumplió. Dios es fiel, queridos. La fidelidad de Dios permanece para siempre. Los que fallamos somos nosotros, los infieles somos nosotros. Dios permanece fiel. Dios los hizo cruzar el Jordán. Y Dios los hizo armar estos monumentos, estos memoriales, para que las generaciones que vienen atrás puedan ver. Y sabe que nuestra vida debe ser eso. Nosotros debemos ser eso. Personas que testifican acerca de la fidelidad de Dios. En algunos años más, cuando a Amalia le pregunten, Amalia, ¿por qué tienes solo un riñón? Vamos a poder hablar de la fidelidad de Dios. ¿O no? Vamos a poder hablar de la misericordia de Dios. Un memorial, un hito en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer maravillas con nosotros y entre nosotros. Amén. Pero querido, Dios quiere que esto sea de testimonio para los que vienen atrás. ¿Estás siendo un testimonio? Tu vida tiene hitos memoriales que tú puedes decir, sí, aquí vi la fidelidad de Dios. Si no, querido, es tiempo de que empieces a levantar piedritas y armar tus memoriales. Porque más adelante, tus hijos, tus nietos, las personas que están a tu alrededor van a decir, ¿qué es lo que hizo Dios aquí? Y tú tienes que conocer la historia y contar la historia.